Ok, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez. Estamos transmitiendo desde nuestro canal Mundo Holístico. Y el programa es Biomagnetismo, Salud Holística. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por su presencia en este programa que salimos todos los miércoles a las 8 de la noche en Mundo Holístico. Búsquenos por internet todos los miércoles 8 de la noche Mundo Holístico. Y bien, muy contento porque tengo conmigo a la profesora Patricia Jiménez Ceres. Ella es una de los docentes de aquí del instituto y además una de las grandes personalidades que tiene muchos conocimientos sobre diferentes temas, pero su primer tema que ella tiene ella es psicóloga. Le comentabas muchas cosas de la psicología, pero ¿cómo podemos entender o cómo podríamos aplicar el biomagnetismo a las emociones, a que la gente cómo se siente bien, puede mejorar? Pati. ¿Qué hacemos respecto a las emociones? Es un tema que yo pienso que ha salido o que le ha dado una nueva luz a lo que nosotros estamos haciendo y una luz de conocimiento también a lo que es el tratamiento de muchas enfermedades. Aunque sabíamos que existen las emociones, que pueden existir bloqueos energéticos cuando una emoción provoca algún estancamiento, por ejemplo, de la energía. A través del biomagnetismo tenemos la oportunidad de aplicar diversas técnicas. Yo me he preguntado cómo es que esto no nos los enseñaban en la universidad a su debido tiempo, porque sí, efectivamente ahora reconocemos cómo es que una emoción que está cargada por determinado tiempo, que nos deja recuerdos, nos puede llegar a causar una enfermedad, desde muy sencillas las enfermedades hasta situaciones cada vez más complicadas. Siempre hemos hablado, cuando hablamos de la parte emocional, hablamos de la parte de la biodescodificación, hablamos que la emoción son reacciones o adaptaciones a lo que estás viviendo. No es algo que sea nocivo, no es algo que sea malo. Enojarse, se vale enojarse. Dice a mi maestro Darío, cualquiera ha aventado una vez en su vida una chancla, cualquiera se ha sentido triste por algo que haya pasado. No tener emociones no es malo, o tener emociones no es malo. Al contrario, es parte de esa sinergia, de ese adaptarnos a lo que vivimos todos los días. Si yo vivo en un mundo que se me complica, que me siento agredido, yo respondo con la misma situación, como una respuesta pues automática. Así es, y si tenemos emociones o sentimientos de optimismo, de pesadumbre, de tristeza, pues de la misma manera estaremos también enfocando nuestro futuro. Entonces sí, efectivamente también nos dan la oportunidad de accionar. Precisamente por eso se llaman factores de adaptación. Hemos manejado así como diferentes clasificaciones y en algunas ocasiones escuchamos que hay emociones positivas y emociones negativas, porque son una misma fuerza de diferente intensidad. Así como existe el odio, pues existirá también el amor en diferentes intensidades, y de la misma manera no podríamos clasificarlas o considerarlas negativas o que son perjudiciales, porque todas ellas simplemente nos sirven para adaptarnos a las diferentes circunstancias. Y como hemos visto, pues el enojo no es malo cuando te lleva a una acción positiva. Estar indignado tampoco es negativo, te da la oportunidad de tomar una acción. Lo que nos empieza a perjudicar es cuando pasas 24 o 48 o 72 horas enojado con el mundo, enojado con las personas que están cerca de ti, o que te sientes perjudicado por la acción de alguna persona y eso te causa a ti una determinada emoción y sentimientos, y cuando se queda uno instalado en esa sensación, pues es cuando empiezan a causar problemas. Los problemas. Pero las emociones nada más nos permiten adaptarnos al momento y a la situación precisa. Es muy importante como, por ejemplo, el doctor Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, nos habla de que la reacción que tenemos es buena, por ejemplo, si es de miedo, de enojo, de tristeza,
El problema es de que te quedes anclado, como tú dices, en esa situación. Pero sucede algo. De acuerdo a Goleman, cuando surge la emoción, pues hay una serie de acciones glandulares, de acciones hormonales, digamos, de la acción que estamos viviendo, va a la amígdala cerebral, esa le dice al hipocampo cuál es el contexto, el hipocampo le responde que hay un problema grave, entonces manda una señal a la paratiroides, la paratiroides manda la señal a las suprarrenales, y las suprarrenales reaccionan con cortisol y adrenalina, que te da la sensación de atacar, de huir, de entristecerte, pero quedarse paralizado. hay una secuencia alrededor de esto. Hay una secuencia que al suceder toda esta cascada, digamos, hormonal, así es, el sistema inmunológico se disminuye. Y está comprobado científicamente. Sí, claro. El sistema inmunológico queda bajo, y si yo mantengo esa actitud de ira, de miedo, de tristeza, como tú dices, 12, 24, 78, 2 semanas, años, en depresión, 5 años, esos 5 años, ¿qué crees que va a pasar? El sistema inmune está bajo, sí, y estamos siendo víctimas de células cancerosas, de una gran cantidad de infecciones, y la gente después de un proceso, de una defunción, por ejemplo, de una tristeza acumulada, tiene un cáncer. Sí, y muchas veces se preguntan ¿por qué me enfermo? Pues ahí con el paso del tiempo pues uno se da cuenta de que hubo un evento que no fue solucionado y que es el que empieza a causar pues diferentes trastornos físicos, trastornos físicos pues en cuanto a la salud de las personas. Claro, y eso nos genera que muchas ocasiones un padecimiento no hay que buscarlo tanto en el lado físico. Tampoco, a lo mejor sí tuvo que ver mucho la alimentación, pero la chispa, el punto exacto, viene de un momento y de un conflicto emocional. Sí, y bien como nos dicen otros autores, como Hammer, por ejemplo, que vive por experiencia propia un evento pues grave, por así decirlo, cuando fallece su hijo, y eso le genera tanto a la esposa como a él un cáncer en el área genital. Pues es cuando él empieza a estudiar cómo es que un evento tan impactante puede generar una enfermedad, aunque bien dices también, no podemos nada más casarnos con una sola idea y atribuirle a las enfermedades el único factor emocional. Por supuesto que sí, para que las personas o para que alguien se enferme, tienen que confluir diferentes factores: la alimentación, las creencias, el área en la que vive, la edad que tiene. Hablando de las creencias, pues tendríamos un montón de temas cuando tienen temor precisamente a algún tipo de enfermedad y viven en ese temor, pero realmente están llamando la enfermedad, le están abriendo la puerta a un determinado tipo de padecimiento. Fíjate que aquí si nos pudiéramos centrar un poquito en las creencias. Una creencia si me dice, por ejemplo, que los hombres no lloran, entonces ese sentimiento de tristeza, ¿cómo lo va a sacar? ¿Sí? Con ira, con enojo o de otra manera, pero esa creencia está generando que yo no muestre o que no desborde mi tristeza o esa emoción claro, o miedo o lo que yo tenga que generar. Entonces se queda atorado, queda atrapado. Y nos han enseñado o nos han inculcado muchas reacciones, por eso también las emociones pueden ser aprendidas. Entonces, por ejemplo, un niño no llora y las niñas sí pueden hacer berrinche. Entonces estamos también condicionados a que una tristeza se tenga que manifestar con llanto. Y a lo mejor la manifestación de una tristeza es que la persona se sienta retraída. Y fíjate que se aísla o no comparte o simplemente sus músculos quedan como estáticos y entonces en el rostro es incapaz de manifestar ninguna otra emoción. Entonces como que tiene que comportarse también de diferente manera si es que está triste, para que las personas no sepan
lo que está sucediendo y no demostrar una debilidad como puede ser esa, que los hombres no lloran. Sí, y ahí vienen esas creencias que a la persona no le permiten expresar esa situación, o si la persona, por otro lado, tú dices, las emociones aprendidas, yo veo que mi mamá le grita a mi papá y consigue lo que quiere, ¿qué vas a hacer tú? Exactamente lo mismo, aprender a gritar y a exigir. Llegas a un trabajo, empiezas a gritar, la gente te ve rara. En realidad lo que tú traes es una experiencia aprendida de la casa. Por eso aquí viene en esta área de lo que es la descodificación y la aplicación con campos magnéticos, vienen muchas áreas, muchos a entender qué sucede. Aquí la programación neurolingüística es una herramienta maravillosa. Sí, excelente. Pero si a esa programación neurolingüística, a esas técnicas que se utilizan para poder eliminar esos bloqueos, esas técnicas emocionales, como es la línea del tiempo, la silla vacía, colapso de anclas, le aplicamos campos magnéticos, tiene una mayor profundidad. Sí, y como siempre comentamos, pues en algunas ocasiones, y yo diría que en la mayoría de las ocasiones, los primeros sorprendidos somos nosotros cuando empezamos a observar cómo es que cambia precisamente los lugares o las zonas donde las emociones nos van afectando. Haces una terapia empleando estos recursos, una técnica, y vemos cómo el rostro de la persona cambió, porque claro, con el nivel de estrés que está manejando, pues hasta las facciones cambian. Cuando pasa por una técnica así, pues lo primero que empieza es a dejar ir precisamente esa tensión, y esos músculos que están contraídos, que están tensos, pues se relajan y el aspecto de la persona empieza a cambiar la postura, su modo de comportarse, y decimos, ya hasta se sienta más relajado, ya se está más tranquilo, ya no se ve la misma tensión como era antes de realizar una técnica que puede durar segundos, minutos. En minutos, como decía Anthony Robbins, en minutos puedes quitar un anclaje de años y años y años. Solo depende de la buena aplicación de la técnica y en este caso, con la ayuda de los campos magnéticos. Desde hace varios años que estudio la PNL, hablemos de unos 18 años, que estudio la PNL. Casi nada, si no es que tengo más tiempo estudiando la programación neurolingüística que lo que es el biomagnetismo, que son las técnicas energéticas. Entonces, y el aplicarlo con campos magnéticos resulta una excelente herramienta que nos permite ayudar al consultante a encontrar ese camino, a encontrar ese punto. Vamos a hablar de hipnosis, como les decía, y aprender técnicas que podemos utilizar siempre en beneficio del consultante. Por eso nuestro curso de biomagnetismo, en el siguiente nivel, viene lo que es biodescodificación energética emocional. Empezando por las palabras que empleamos cuando platicamos eventos que nos han sucedido, porque decimos, siempre me pasa lo mismo. Ya estás haciendo precisamente una programación de eventos y ya sabes hasta lo que va a ocurrir a futuro. Entonces, hasta cambiar ese tipo de expresiones, o como hemos comentado también, cuando alguien nos dice, es que soy diabética, es que soy muy enojón, pues entonces ya desde ahí, pues la persona igual también se está clasificando, se está poniendo sus etiquetas, y es la forma que tiene también de reaccionar. Por eso mencionaba que hay muchas emociones o muchas manifestaciones emocionales que son aprendidas, porque hablando de cuando decías, por ejemplo, que los hombres no lloran, es igual como cuando la mamá le dice, nada más que venga tu papá, te va a regañar. Y entonces el señor, si venía todo feliz, contento y tranquilo, tiene que mostrar un rostro y una actitud enojado para poder, con toda autoridad, llamarle la atención al niño, cuando a lo mejor ni siquiera tenía la intención de regañar a los hijos, ¿no? Sí, este curso, pensando en el curso de descodificación energética emocional, va a ser, lo tenemos programado en Veracruz. Este va a ser el agosto 24 y 25 de agosto, estamos ahí en Veracruz, en el Hotel Veracruz.
Independencia sin número, centro, con el código postal 91700, Veracruz, Veracruz. Ahí estaremos dando este curso, hablando de temas, como dijimos, desde lo que es, qué es la emoción, lo que es algunos indicios de cómo se hace la hipnosis. Vamos a aplicar la hipnosis, vamos a aplicar los campos magnéticos y varias técnicas más que nos permitan a ustedes como biomagnetistas llegar a generar esa reacción de bienestar, esa reacción de estar bien, esa reacción de encontrar el por qué tengo estos quistes, salieron esos miomas, porque encontrar ese efecto, ese punto de partida de estos padecimientos. Encontrando eso para ti, es increíble cómo la gente empieza a mejorar. A mejorar, sí, así es. Sobre todo porque ahora hemos encontrado cómo es que el síntoma tiene una causa y tiene una manifestación, pero ¿qué es lo que quiere decir ese síntoma? ¿Qué nos está indicando? Y una vez que encontramos esa causa, que empezamos a enfocar la atención, por ejemplo, a dónde se origina, pues entonces también ya podemos actuar, podemos hacer, empezar a poner la solución, y seguramente trastornos físicos empezarán también a movilizarse, porque es lo que se requiere, que la energía se movilice. Bien, amigos, estamos en Mundo Holístico, nuestro canal holístico, en el programa Biomagnetismo, Salud Holística, la psicóloga Patti Jiménez Eres y su amigo Jorge Tapia Márquez. Estamos en el primer bloque. Regresamos al siguiente bloque. Ok, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez. Estamos transmitiendo desde nuestro canal Mundo Holístico. Y el programa es Biomagnetismo, Salud Holística. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por su presencia en este programa que salimos todos los miércoles a las 8 de la noche en Mundo Holístico. Búsquenos por internet. Bien, continuamos en Biomagnetismo, Salud Holística. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez, con la profesora Patricia Jiménez Irés, la psicóloga Patti Jiménez. Estamos hablando de la importancia de lo que es las enfermedades en relación con lo que son las emociones. Las emociones, así es. Una de las mejores herramientas que nosotros tenemos para no desaparecer, fíjate que no es hablar de desaparecer las emociones, no. Ni quitar de la biografía de cada persona la historia o el evento que genera una determinada reacción emocional,
simplemente se trata de compensar esas cargas que están, por ejemplo, en exceso a través de la colocación de los imanes en donde la persona lo requiera para tratar la emoción que en algunas ocasiones ni siquiera nos acordamos ya cuál es, pero cuando hacemos un testeo utilizando el material adecuado, encontramos perfectamente el nombre de la emoción que está relacionada, por ejemplo, con ese síntoma o con la enfermedad que la persona está padeciendo, y sobre todo tenemos que tener muy en consideración que puede ser que esa emoción surja de la persona o que sea una emoción de otras personas o de otras situaciones que le han generado ese conflicto. Así es que cuando sale, por ejemplo, no sé, un par relacionado con el enojo, con la envidia, un par biomagnético, quizás no sea en relación a que esa persona sienta o tenga esa emoción, sino que puede estarla pues padeciendo o percibiendo de alguna persona cercana a ella. Hay un comentario que tú siempre haces muy acertado, de una compañera que estamos en Mexicali, me parece, Tijuana. Sí, así es. Platícanos un poquito sobre esto. Esa fue una gran experiencia cuando a la hora de hacer la práctica en el momento del curso, a la compañera le salieron ciertos sitios donde había que ponerle los imanes. Y ya una vez que se le retiran los imanes, me acerco porque las alumnas me hicieron señas que viera lo que le había salido. Y entonces, sabiendo lo que le iba a decir, le pregunto, vamos a ver por qué eres este costal de maldad. Y entonces ya nos empezamos a reír porque entre lo que ella necesitaba era un par relacionado con la crueldad. Y entonces me empieza a comentar, dice, no, yo soy incapaz de dañar a cualquier persona o cualquier animalito. Y dice, y no sé si sea porque mi esposo vende carne los fines de semana en la casa. Dice, yo veo cómo hace aquí el sacrificio de los animales, dice, aquí los prepara para la venta, y pues eso a mí me mortifica mucho. Dice, y me mortifica además porque él le está diciendo, le pone a mi hijo a que le ayude a todos estos trabajos. Dice, todas sus herramientas, cuchillos, todo lo que utiliza lo guarda en mi cocina. Dice, y eso a mí no me gusta y me preocupa mucho. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que realmente esta persona está sintiendo la crueldad de la actividad de lo que hace su esposo. Y si nosotros tuviéramos que preguntarle también a la otra contraparte, muy seguramente el esposo nos diría, a mí me enseñaron este oficio a la edad de 10 años, por eso quiero que mi hijo lo inicie también. Podría comentarnos también que todos los bienes materiales que tienen los ha conseguido a través de la venta de la carne, y entonces la persona no lo ve como algo de crueldad, es simplemente un oficio que está realizando. Y precisamente por eso yo como terapeuta de ninguna manera puedo decirle a la persona lo que yo haría en esa situación. La persona tiene que encontrar con sus propios recursos y habilidades la solución a esa situación que le causa conflicto. No le va a pedir quizás al esposo que se dedique a hacer otra cosa, o no le va a pedir que cambien de casa. Yo no le voy a sugerir, ¿sabes? Que agarra a tu niño. O que cambie de esposo. Claro, cambia de esposo, que sería una buena solución. No le voy a decir, toma a tu niño y salte de esta situación, abandónalo, hazle una demanda. No, yo no tengo más que la capacidad de conocer un 50% de esa historia. Y como no tengo tampoco todos los recursos, ni la terapia ni la técnica es para mí, pues entonces la persona tiene que encontrar de la misma manera la solución. Pero si ese conflicto le causa menos estrés, pues efectivamente aplicará una inteligencia emocional y tomará las soluciones cuando se encuentre en el momento más óptimo y sobre todo más relajado, para poder continuar o poder decidir qué es lo que quiere hacer. Como biomagnetistas nos vamos a guiar a la gente como con consejos. La programación neurolingüista te habla que aquí no vamos a dar ningún consejo, que la gente tiene que encontrar esos mismos caminos, y esos caminos los va a encontrar a través de lo que es el biomagnetismo, a través de los pares que surgen. Te va a dar una idea, como una descodificación de lo que está sucediendo. Aquí no es que tenga más alegría o menos alegría, sino que es un entender, que tengan una claridad
de lo que está sucediendo, por un lado, y otro de campo magnético también ayuda mucho a esa relajación, llegar a ese estado alfa, encontrar los caminos. No te digo, nos vamos a hablar que vamos a actuar como psicólogos, no. Lo que vamos a actuar es ayudar a la gente a encontrar ese camino de que tiene que ver. En el curso vamos a dar técnicas, como yo decía, que la gente, primero que nada, hacemos una técnica que se llama línea del tiempo. Entonces, la primera pregunta que yo le haría a mi consultante, el que tú dices, sería, ¿por qué te casaste con él? Entonces, y va a resultar que digo, le puedo preguntar, ¿cómo era tu papá? Ah, pues mi papá era similar. Ah, vamos entendiendo qué es lo que está sucediendo. Esas preguntas las vamos a ir nosotros entendiendo en el curso. Vamos a ir entendiendo cómo voy a preguntar, qué les voy a decir. No solamente es aprende psicología, no. Si la psicología no la vas a aprender en 2 días, por supuesto, sí, vas a hacer aprender técnicas que ayudes a las personas a encontrar ese punto de quiebre que está generándole un padecimiento. La resolución de esos padecimientos no los tienes tú como aplicador de la técnica, lo tiene la persona, y eso se lo dice la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, para quien no lo sepa, es una técnica generada por Virginia Satir, Fritz Perls y Milton H. Erickson. La hipnosis, la terapia gestal y las técnicas humanistas de Virginia Satir permiten, en una conjunción de herramientas, ayudar a la gente a encontrar este camino. Cuando la programación neurolingüística surge, lo que buscaban Grinder y Bandler, que fueron los que organizaron todo esto, era que de cualquier persona pudiera aplicar las mismas técnicas con la misma maestría que los grandes maestros. Claro. Entonces, si ahora a esas técnicas y a esa maestría que vamos a aprender le aplicamos campos magnéticos, vamos a obtener mejores y mayores resultados. Sí. Y por fortuna, en algunas ocasiones, sin necesidad de enterarnos, así como luego lo comentamos, de toda la situación compleja o de todo el evento en particular, con que la persona simplemente se sitúe en ese momento, es suficiente, sí, con los campos magnéticos para que empiece a recuperar el equilibrio. Algunas veces tú también nos has hablado de ese efecto cascada, de cuando efectivamente, no me gustaría mucho referirme a que hacemos una liberación de emociones, porque las emociones están ahí y simplemente decimos, nos permiten adaptarnos a diferentes circunstancias, pero cuando se libera esa cantidad de estrés que causa una situación determinada, pues por supuesto que la persona poco a poco empieza a recuperar la salud de una manera sorprendente. Yo recuerdo también un caso en el que llegó una persona a tomar el curso y que tenía unos severos problemas en la piel, ¿recuerdas también? Sí. Y que cuando le aplicas una de las técnicas relacionadas con las emociones, los resultados desde que se incorporó y que terminó la aplicación, pues nos sorprendieron porque era tal irritación en el rostro que disminuyó, y la sorpresa total fue cuando llegó al otro día, pero yo creo que como mostrándonos que le habíamos quitado como cerca de 10 años encima, porque llegó perfectamente arreglada, su cabello se veía diferente, su expresión era diferente, y los resultados los va comprobando poco a poco con el paso del tiempo, de que hubo una mejoría empleando los campos magnéticos que también ayudan a recuperarse de una manera armoniosa. Aquí no es enfrentarse a que llora, grita y dile, no, simplemente con toda tranquilidad y con toda armonía, con toda tranquilidad, pues la persona va recuperando precisamente ese bienestar. Hablamos como, por ejemplo, podemos hablar de la medicina tradicional china, ese yin y ese yang, ese exceso y esa falta. Hay un equilibrio entre yin y yang, pero cuando uno está demasiado fuerte, aplasta al otro. Y ahí es donde encontramos ese desequilibrio.
lo que hacen los campos magnéticos, nos regresan a ese equilibrio. Entonces, habría que vivirlos, que ustedes los tendrían que vivir, los tendrían que sentir, para darse cuenta de los grandes beneficios que te da esa aplicación emocional, esa aplicación de los campos magnéticos. Es sumamente interesante y los resultados que se obtienen. Hay gente que dice, oh no, esos resultados son mágicos. No, es física, sin embargo, es una física que apenas estamos entendiendo, que estamos aprendiendo a llevar a cabo y la estamos aplicando en la gente con los resultados bien interesantes. Sí, así es, y volvemos a las expresiones científicas y como bien nos dices ahora, pues sí sabemos que la energía no se va a destruir, simplemente se va a transformar, y entonces una situación, como te digo, demasiado estresante, le cambiaste el color, como también se hace con algunas otras técnicas de programación neurolingüística, o como bien decimos también, sacas a la persona de ese evento, es como ponerla, no está en el escenario, sino que está viendo como una obra de teatro, que está viendo como una película, y entonces vemos cómo ese nivel de estrés empieza a generar también una sensación armoniosa, una sensación de bienestar, y la recuperación vendrá casi sin que la persona la espere, pero lo va comprobando y eso es magnífico. Así es, les recordamos que estaremos en Veracruz, con el curso de biodescodificación energética emocional, es decir, biomagnetismo emocional con campos magnéticos, con programación neurolingüística. Va a ser Veracruz, en agosto 24 y 25, en el Hotel Veracruz, Independencia, sin número, centro, código postal 91700, en Veracruz. Ahí estaremos 2 días dando este curso muy interesante, muy intenso, que de verdad cualquier biomagnetismo o persona interesada no se lo puede perder. Me preguntaban si hace falta que sepan biomagnetismo. No hace falta. En este caso no es indispensable, porque además también, pues obviamente empezamos, como decimos, desde el principio, y también hacemos una pequeña referencia respecto a las características de los campos magnéticos, pero una vez que eso lo pasamos, las demás técnicas se pueden realizar, claro, como decimos, con los campos magnéticos, y no se requiere un conocimiento mucho más profundo como es para otras aplicaciones. Esto se puede aplicar para psicólogos, gente que aplique técnicas energéticas, en cualquier nivel, en cualquier momento y en cualquier estado. Y una vez que las aprendemos, déjenme decirles que ya vamos superando también otras aplicaciones. Aquí estamos hablando de las emociones, pero también sabemos que las emociones pueden llegar a causar y pueden originar adicciones. Entonces, estas técnicas también las aplicamos en estos casos, porque se pueden replicar para una adicción, las podemos replicar también y modelar, que es lo que aprendemos durante este curso, es el modelado, y nos sirve no precisamente para modelar el cuerpo, pero sí nos sirve también para orientar nuestra modo de comer y la elección de los alimentos. Entonces estas técnicas pues se van a aplicar en muchas otras condiciones. Claro. Bien, amigos, estamos en Mundo Holístico, en nuestro programa Biomagnetismo, Salud Holística, manejado y dirigido por su servidor Jorge Tapia Márquez, con Patti Jiménez Heredia, la psicóloga, nuestra terapeuta, nuestra técnica de cabecera. Muchísimas gracias. Estamos en el segundo bloque. En breves momentos continuamos para el tercer bloque. Gracias y continuamos. De regreso, Pati, vamos a continuar. Mi nombre es Jorge Tapia Márquez y la profesora, la psicóloga Patricia Jiménez Heredia, hablando de emociones, hablando de biomagnetismo, cómo podemos ayudar con el magnetismo, Pati.
Así es. Dice aquí las emociones como causa de enfermedad son estímulos mentales que atraen la circulación del ki. Agitan la mente, claro, alteran los pensamientos y dice principalmente alteran el equilibrio de los órganos internos y hasta la consistencia, la condición de la sangre. Y esto es porque, como bien decías al principio, hay unas reacciones hormonales de neurotransmisores y eso llega a alterar también la química del organismo, y entonces cuando se alteran todas estas condiciones, pues lo primero que va a bajar es el sistema inmunológico, es decir, nuestra fuerza que defiende empieza a disminuir. Por eso puede haber problemas de vías respiratorias, problemas estomacales, el famoso estreñimiento, trastornos de la menstruación, porque pueden tener, pues sí, efectivamente un origen en las emociones o en algún evento que ha generado una gran movilidad de sentimientos, de emociones, o como bien diríamos, nos mueven el tapete. Fíjate que nosotros manejamos una cantidad de energía, pero si parte de esa cantidad de energía, para que me entiendan bien, aquí las personas que nos están viendo, se ocupa en la emoción, en estar enojados, en estar tristes, aunque parezca increíble, el estar triste o con mucho miedo gasta mucha energía. El sistema inmune se queda sin energía, no puede actuar, no puede funcionar, y entre más tiempo estemos en ese estado no adecuado de estrés, llamémosle estrés a esa ansiedad, a ese miedo, eso es el tiempo que nuestro sistema inmunológico va a estar disminuido y va a estar a expensas de todo lo que suceda, de virus, bacterias, hongos, parásitos, mala alimentación, el clima adverso, etcétera. Estamos más propensos a enfermar. A tener una enfermedad. Es simplemente hablar como lo diríamos a través, por ejemplo, de un auto que requiere cierta cantidad de combustible. Claro. Necesita cierta cantidad de combustible para poder funcionar y realizar todas las mecanismos que necesita. Pero cuando hay un evento en particular, como puede ser, por ejemplo, un ataque de pánico, un ataque de miedo, entonces ese combustible es insuficiente para que todos los demás componentes de ese auto puedan funcionar, y entonces es cuando requiere un aporte extra de energía. Y fíjate que un pánico terrible puede causar hasta un infarto. Claro. Puede provocar, llega a provocar que la persona de momento encanezca, el pelo se ponga blanco. Es muy probable también, como vemos, como sabemos o nos han platicado, que la persona puede perder la voz. Hay personas que sí, efectivamente, después de un evento traumático que genera un pánico terrible, puede incluso dejar hasta de caminar o empezar a tener trastornos estomacales o síndromes metabólicos severos. Y dice la persona, después de un enojo, de un susto terrible o de una tristeza muy grande, la persona se enfermó y resultó que es, por ejemplo, diabética. Sí son efectivamente desequilibrios en cuanto a la energía que requiere nuestro cuerpo para desarrollar todas sus funciones, y entonces empiezan a ir los desequilibrios severos. Y fíjate que ni aunque estuviéramos en un estuchito o envueltos o metidos en un frasco donde nada nos afectara, hay esas emociones que son características del individuo, y entonces aún aunque estuviéramos en un estuche donde nada, procuráramos que nada nos molestara ni nos inquietara, aún así tendríamos desequilibrios emocionales. Dice, las reacciones químicas que produce nuestro cuerpo pueden estimular ciertos sistemas de órganos, sí, o inhibir a otros. Es lo que estábamos comentando, sí. Dice, el miedo afecta a los riñones, la ira repercute sobre el hígado, la alegría daña o va hacia el corazón. Pero aquí estamos hablando de un exceso de alegría, un exceso. No que estés optimista y que estés contento de todos los días, eso sería una acción normal. Pero aquí cuando pasa demasiada alegría, y sobre todo cuando es adquirida a través de una adicción como es el alcoholismo, como es, por ejemplo, las drogas, entonces daña al corazón. La preocupación, quizás por el bienestar de la familia, por la economía,
hasta cierto punto es normal, pero cuando genera pensamientos repetitivos, genera amargura, entonces empieza a afectar al vaso, al páncreas y obviamente al estómago. Y como bien dices ahí, en algunas ocasiones pues está bien tener una tristeza, está bien sentir melancolía, como cuando te cambias de una casa y te vas a otra, pues por supuesto que extrañas y sientes melancolía por el ambiente anterior, o cuando dejas de ver a una persona, pues por supuesto que está bien tener una depresión reactiva. Lo que empieza a dañar ese sistema, y hablando de vías respiratorias, es que pase el tiempo, la memoria haga de las suyas y entonces te mantenga instalado todo el tiempo en el momento en el que sufres esa pérdida, en el momento en el que tienes ese enojo o en el motivo por el cual estás preocupado. Y es entonces ahí donde vemos qué tan maravillosa es la acción de los campos magnéticos, porque permite equilibrar esas fuerzas energéticas. Yo tuve una consultante, me llevaba una persona que tenía cáncer de pulmón. Le pregunto cuándo inició el problema. Dice, el problema inició hace como 2 años. Le digo, ¿qué pasó? Hace 2 años. Y había perdido a un hijo. Entonces, estaba instalada en esa tristeza, en esa melancolía, que obviamente, como aquí estamos indicando, daña al pulmón. Así. Y se generó un cáncer de pulmón. Le aplicamos los imanes y empezó a mejorar. Ya no tenía que usar un respirador, ya lo dejó de utilizar, ya se levantaba, ya caminaba, y de repente se volvió a encerrar, que no quería nada de terapia, no quería nada de técnicas, no quería nada de nada, y le volvió a entrar la melancolía. Mira, entonces, esa persona no quería en realidad soltar, empezó a sentir bien, y de repente le entró una sensación de que, ¿cómo es posible que mi hijo se muera y yo se sienta bien? Y yo estoy contenta. La técnica le ayudó mucho, pero también depende mucho de la gente que de verdad sienta la necesidad de estar bien, de recuperarse. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que ahí es donde vemos también cómo esas creencias que nos han inculcado nos llegan a afectar. Todas son benéficas porque son las que nos mantienen en la actualidad. Gracias a todas esas enseñanzas, nosotros somos lo que somos y experimentamos lo que hemos experimentado. Pero cuando nos enseñan que, por ejemplo, una mamá es sacrificada y una mamá es sufrida, entonces la persona empieza a sentirse bien y empieza a sentir culpa, y esa es una de las emociones que más nos puede causar diferentes trastornos. Si se siente culpable por sentirse bien, pues va a elegir la acción que nos han enseñado, ¿no? Entonces, pues sí, la mamá tiene que sufrir porque no está el hijo. Eso es normal. En el biomagnetismo holístico, la aplicación de los imanes consiste en localizar las zonas de desequilibrio y colocar campos magnéticos donde el organismo lo requiera, con la polaridad que requiera, ambos obtenidos por testeo con el fin de llevar al organismo a su propio nivel energético normal. Cada persona tenemos energético distinto, pues no podemos aplicar los mismos pares para los mismos síntomas o las mismas enfermedades o las mismas situaciones. Aquí tenemos al maestro Juancho, que ya en los cursos pues, la platicaremos de él, que tengo que preguntarle, es al organismo, es a Juancho, es a tu organismo al que tengo que preguntar dónde voy a colocar los imanes, y especialmente, sobre todo, en lo que es el biomagnetismo emocional. Hablando de eso, un ejemplo muy sencillo es como cuando ocurre un temblor. Sí. Todos pasamos por ese evento y lo estamos pues sintiendo la mayoría de las personas, pero la mayoría va a reaccionar de diferentes maneras, y sabes que no solo del sitio donde está, sino también con las personas que están a su alrededor, en qué condiciones. Así es que implican otros factores para que también eso lleve a que reaccionemos de diferentes maneras. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la técnica básica de 5 imanes, que cualquiera puede utilizar, cualquiera se puede poner. Nada más les pido que los imanes sean terapéuticos. Nosotros los tenemos a la venta, pero fíjense bien cómo es la técnica. En la mano derecha voy a poner el negativo hacia la piel. En la mano izquierda el positivo a la piel. En la planta del pie derecho el negativo a la piel, y en la planta del pie izquierdo el positivo hacia la piel. Y un imán aquí pequeño
en negativo En el entrecejo. el entrecejo hacia la piel. Es una técnica básica excelente para que la gente se relaje. Si está alterada, ponle la técnica básica. Verás qué buen resultado te va a dar. Y es la que nos permite empezar a practicar con toda seguridad, porque es una técnica que beneficia si las personas se duermen, es lo mejor que nos puede suceder, porque la colocación de estos imanes lo primero que va a hacer es llevar a la persona a un estado tal de relajación que puede dormirse, y si se duerme, un sueñito nos cae bien en cualquier momento. Y permite que el sistema homeostático haga su trabajo empiece a recuperarse. Entonces, si ustedes quieren ir ganando seguridad, pueden ir aplicando esta técnica precisamente como se enseña en los cursos, y van ganando seguridad en sus aplicaciones, van observando también los beneficios que reportan las personas, y esto lo podemos aplicar para nosotros mismos, los familiares y la comunidad que se acerque a solicitar una técnica, la aplicación de una técnica. Bueno, pues el biomagnetismo emocional desenlaza en lo que es la biodescodificación energética emocional. Es un curso destinado a todos aquellos biomagnetistas y no biomagnetistas que quieran utilizar campos magnéticos en beneficio de la salud y en particular en beneficio de las emociones, con técnicas de programación neurolingüística, con técnicas de biomagnetismo, con técnicas de magnetoterapia, con técnicas de distintas formas que nos permitan llegar a todos ustedes con una salud física, mental y emocional holística, en equilibrio y dinámica. Integral, de acuerdo a lo que cada quien necesita y de acuerdo también a los tiempos que cada uno de nosotros requiere. Habrá quien requiera menos sesiones y habrá quien requiera también un determinado número de sesiones. ¿Cómo lo sabemos? Pues con lo que vamos a aprender, con los recursos que aprendemos en cada uno de los cursos que el instituto imparte. Bien. En Veracruz Bello. En Comalcalco está y la profesora, la psicóloga Patricia Jiménez Cebes, hablando de emociones, hablando de biomagnetismo, cómo podemos ayudar con el magnetismo, Pati. Así es. Dice aquí, las emociones como causa de enfermedad son estímulos mentales que atraen la circulación del ki. Agitan la mente, claro, alteran los pensamientos, y dice principalmente alteran el equilibrio de los órganos internos y hasta la consistencia, la condición de la sangre. Y esto es porque, como bien decías al principio, hay unas reacciones hormonales de neurotransmisores, y eso llega a alterar también la química del organismo, y entonces cuando se alteran todas estas condiciones, pues lo primero que va a bajar es el sistema inmunológico, es decir, nuestra fuerza que defiende empieza a disminuir. Por eso puede haber problemas de vías respiratorias, problemas estomacales, el famoso estreñimiento, trastornos de la menstruación, porque pueden tener, pues sí, efectivamente un origen en las emociones o en algún evento que ha generado una gran movilidad de sentimientos, de emociones, o como bien diríamos, nos mueven el tapete. Fíjate que nosotros manejamos una cantidad de energía, pero si parte de esa cantidad de energía, para que me entiendan bien, pues aquí las personas que nos están viendo, se ocupa en la emoción. Soma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya Asato Masat Gamaya Tamaso